Buenas tardes, estamos muy contentos y estamos recibiendo nuevamente a Rosario Lara, que nos trae otro análisis del libro. Y en esta ocasión el título es Nuevas masculinidades, discursos y prácticas de resistencia al patriarcado. Y el autor es Leonardo Fabián García. Y esta tarde Rosario nos va a hacer un análisis de este libro. Bienvenida, Rosario. Buenas tardes. Buenas tardes, Margarita, y otra vez, pues gracias por la invitación. Me encantan estas reuniones y gracias a Luz por su presencia, que en la sesión pasada estuvo haciendo preguntas y comentarios muy interesantes. Le agradezco mucho, Luz, que se nos una. Bueno, y la vez pasada, nada más para recapitular, para hacer un pequeño resumen, estuvimos hablando sobre una obra de Judith Butler, que es Cuerpos que Importan, y ella lo que analizaba es este modelo en el cual vivimos, que es el patriarcado. Entonces, como este modelo es excluyente, es decir, no toma en cuenta o deshumaniza, más bien, a todas aquellas personas que no llenan el modelo que el patriarcado nos impone de ser hombre y de ser mujeres. Entonces ahí queda fuera los grupos, todo el grupo del LGTB, las comunidades, o sea, los homosexuales, bisexuales, los transgéneros. Incluso el patriarcado no solamente se refiere a esta cuestión de la identidad de género, sino también quedan excluidos de, de este mundo los niños y los ancianos. Y ahora lo que vamos a analizar es el libro que mencionas, eh, Nuevas masculinidades, discursos y prácticas de resistencia al patriarcado, de Fabián García. Este libro me pareció interesante porque generalmente muchas, especialmente, bueno, los hombres, así de manera muy general, no todos, obviamente, se oponen al feminismo y hay que recordar que no hay un feminismo, hay varias tendencias dentro del feminismo, pero vamos a englobarlos todos en un solo nombre para hacer más fácil la plática. Se oponen al feminismo de manera muy general porque piensan que el feminismo está en contra de los hombres y como que los quiere hacer a un lado y lo ven como una amenaza en el sentido de que piensan que los quieren sustituir a los hombres, que ahora la que mande sea la mujer y no el hombre. Entonces lo conceptualizan de esa manera. Y este investigador, Fabián, García, él nos dice, sí, citando a otro grupo u otros colectivos de feministas que son un poco más radicales, no en el sentido de excluir a los hombres, sino que dicen, si queremos transformar la manera como nos relacionamos, hombres y mujeres, y en general como nos relacionamos todos los seres humanos entre sí, si queremos construir sociedades más igualitarias y más justas para todos, no solamente para hombres y mujeres, sino también para adolescentes menores de edad, personas con discapacidades, ancianos, etcétera, tenemos que contar con todos. Y cuando cuando ellas se enfocan a las relaciones entre hombre y mujer, entre lo masculino y lo femenino, dice, tenemos que contar con el hombre. ¿Por qué? Porque, o sea, siempre estamos conviviendo todos. Entonces, no basta con que la mujer cambie o adquiera una nueva perspectiva sobre su vida si el hombre no ha cambiado. Entonces, para ellas es fundamental que esta transformación se haga mano a mano entre los hombres y las mujeres para lograr sociedades, como dije antes, más incluyentes y justas, con que más o menos todos tengamos las mismas oportunidades. Hay que tener otra crítica que se hace y generalmente viene de los hombres y de algunas mujeres, en el sentido de que esto es idealista, esto es una utopía, o sea, esto no se va a lograr. Pero, estas feministas radicales ponen, como el dedo en la llaga diciendo:
la manera como hemos sido criados, la manera como hemos sido educados, la manera como nos relacionamos, la manera como yo me veo a mí misma y como me ven los demás, no es algo natural que haya existido siempre y que vaya a continuar así, es algo social. Y cuando decimos que algo es social e histórico, quiere decir que nosotros, los seres humanos en general, la cultura, la política, la sociedad en su conjunto ha creado estas formas de relacionarnos. Y al ser sociales, al ser históricas, em, podemos cambiarlas. No es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo un pino, ¿verdad? Yo no puedo decir, ay, pues me gustaría que fuera rosa. No, el pino es así, de manera natural. Lo que yo puedo hacer con el pino es cortarlo, si no me gusta y no lo puedo hacer rosa, lo puedo cortar o lo puedo dejar ahí afuera, en su lugar, pero no lo puedo cambiar porque naturalmente es verde. Lo puedo transformar en una silla, lo puedo transformar en un centro de mesa para la Navidad, etcétera. Pero el pino es pino y sus características, vamos a decir, sus características biológicas o em, de la fauna, pues ahí están. Pero lo social sí lo podemos cambiar. Ahora, ¿es difícil? Sí, es difícil. ¿Por qué? Porque hay que cambiar más que nada hábitos, costumbres y hay que cambiar mentalidades. Ahora, este señor Fabián García, él empieza haciendo su análisis a partir del patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? Hemos oído, no sé, que vivimos en sociedades patriarcales, que, que debemos combatir el patriarcado, pero ¿qué es el patriarcado? Y él lo define como una manera que tenemos hombres y mujeres de relacionarnos entre sí, donde siempre va a haber estructuras de poder. Es decir, un grupo que va a dominar a otro grupo. Y de manera muy general sería que el dominio corresponde a los hombres y la situación de subyugada corresponde a las mujeres y el patriarcado lo presenta como una de manera natural. Es decir, así son las cosas, así es la naturaleza. Y se han dado diferentes explicaciones desde que el hombre es racional y la mujer es más emocional o que así lo implementó Dios, sobre todo el Dios bíblico, ¿ok? No todas las religiones, por ejemplo, la religión judeocristiana es sumamente patriarcal. Y entonces nosotros hemos heredado ese modelo y se dan una serie de razones y a veces se incluyen dentro de la ciencia, otras dentro de la filosofía y otras en la religión, pero en esencia son cuestiones sociales, culturales, históricas y por lo tanto tenemos la capacidad de cambiarlas. Ahora, este señor dice que el patriarcado no solamente se limita a la sujeción de un grupo sobre otro, sino que entre los mismos hombres se dan relaciones patriarcales. Es decir, el hombre no solamente dentro del patriarcado domina a la mujer, sino también a otros hombres, como podrían ser los hijos, varones, o como podrían ser en el trabajo, el jefe hacia los empleados o simplemente dentro de las clases sociales, a mí me gusta poner ejemplos de Estados Unidos porque vivimos aquí y es donde estamos. ¿Cuál sería un representante típico del patriarcado? Donald Trump. ¿Por qué? Porque dentro del modelo patriarcal de Estados Unidos, para ser un hombre en la extensión de la palabra, hay que ser blanco, protestante, de clase media alta o, o ya de clase ya millonario, es decir, ya pertenecer a una clase económicamente muy poderosa. Hablar inglés y ser ciudadano, obviamente. Entonces, esto se definiría la expresión máxima de lo masculino en Estados Unidos. Y lo veíamos en Trump la manera que tenía de denigrar a otros hombres, por ejemplo, a los latinos cuando los llama todos son delincuentes, todos son narcotraficantes, la manera que tuvo de referirse, por ejemplo, cuando llegó el coronavirus, es un virus
chino, ¿verdad? Entonces, ha ido denigrando otros grupos de hombres que él coloca por debajo de este grupo privilegiado aquí en Estados Unidos. Entonces, el patriarcado no se ejerce únicamente en contra de las mujeres, sino también entre los mismos hombres. Y el autor deja muy claro que el patriarcado produce no solamente efectos negativos en la mujer, sino en los hombres que no logran cumplir con las normas o con el estándar de lo que es ser un hombre. Entonces, este autor analiza un colectivo de hombres en Colombia, que fue un colectivo que surge a finales del siglo XX, como por 1996, y él lo estudia porque el libro se publicó en el 2015 y él su estudio llega hasta el año 2012. Entonces nos va mostrando cómo este grupo de hombres se reúnen para cuestionarse qué es ser masculino, qué es ser hombre. Y cuando él hace este análisis, primero establece que el análisis se va a hacer a través del patriarcado. Ese sería un primer paso. ¿Qué es el patriarcado y cómo ha afectado a estos hombres en lo emocional y en lo corporal? Y cómo los ha afectado negativamente, porque el patriarcado en última instancia, pues ahí está la historia, o sea, produce efectos negativos en todos. Y cómo ha afectado su relación con las mujeres. Y ellos empezaron a cuestionarse todos estos conceptos. Y él establece 3 conceptos que a mí me parece importante. Varón. Varón hace referencia a lo biológico. ¿Ok? Tiene o no, cuando el bebé nace, tiene o no tiene genitales masculinos. Si tiene genitales masculinos, es un varón. Y luego después viene el concepto de hombre, que es que está más relacionado, que es cómo debe de ser un hombre, ¿verdad? Y un hombre, o sea, son todas aquellas normas que cada sociedad establece para definir el temperamento y la manera de comportarse de un hombre, y luego viene la masculinidad, que es que es la identidad. Un hombre es esto, 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 y es heterosexual. O sea, entonces, el autor dice que el patriarcado, aunque tiene características bases fundamentales, o sea, iguales en todas partes, se desarrolla de distintas maneras. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos ya hemos dicho que el modelo de hombre es ser blanco, rico, protestante, heterosexual y violento. Por ejemplo, en México o en las comunidades latinas, pues será, pues ya a lo mejor no blanco, a lo mejor mestizo, el sí, o sea, se van modificando un poco estas características, pero en la base, pues, sería como el mismo piso para todos. Y este grupo, este colectivo, empieza a reunirse a partir en la última década del siglo XX, y se empiezan a cuestionar qué es ser hombre, o sea, la identidad, su masculinidad. Y uno de los primeros ejes que articulan es la violencia. Es decir, a nosotros dentro del patriarcado se nos exige ser violentos. ¿En qué sentido? Yo las puedo todas. A mí nadie viene y me da órdenes, mucho menos una vieja. Yo soy muy hombre porque golpeo a mi vieja como se expresa, ¿no? Porque la amo. Entonces, el patriarcado ve con buenos ojos o fomenta la violencia en contra de las mujeres, que no solamente es física, puede ser psicológica. Simple y sencillamente cuando le dices cuando el marido, el novio, el hermano o el padre le dice a la mujer, tú no opinas porque no sabes. No sé si les ha tocado en reuniones cuando se está hablando de política, para empezar, que dejen hablar a la mujer, es como que, o sea, le cuesta más trabajo a la mujer tomar la palabra. Y cuando la toma, no, 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 tú no opines, es que esto no es de mujeres. Tú vete a la cocina con tus amigas. Entonces, eso ya es una violencia psicológica, una violencia, vamos a decir, epistemológica, en el sentido de que tú no sabes. Hay la violencia económica.
porque a pesar de que en el patriarcado el hombre debe ser el proveedor, bueno, hay pero muchísimos casos donde el hombre se aprovecha de los ingresos de la mujer, que no la deja decidir cómo se va a gastar el dinero, a lo mejor muchas veces no tener su propia cuenta de banco, desde hacer los impuestos juntos. Y siempre es arguye, no, es que así no recibimos más dinero del Estado. Sí, así recibes más dinero, pero ¿para dónde se va ese dinero? Entonces, hay muchos, muchos tipos de violencia y este colectivo empezó a cuestionarse, el primer rector o el primer vector fue la violencia hacia las mujeres. Y empezaron a desarrollar diferentes talleres, pláticas, para detectar cuando ellos eran violentos porque también se da otro fenómeno. Estamos tan el patriarcado viene desde antes de la era de Cristo y muchos antropólogos, historiadores lo colocan cuando hay una transición de las religiones basadas en la diosa madre, que eran sociedades matriarcales, no violentas. No quiero decir que hubieran sido perfectas, porque cada sociedad obviamente tiene sus imperfecciones, pero por lo menos eran más igualitarias, más equitativas y no había esta violencia. Pero cuando surgen estos imperios, Mesopotamia, Babilonia, Egipto, y se establece la religión monoteísta con un dios masculino cuando se establece pues el judaísmo, entonces empieza el patriarcado y vemos cómo las diosas que tenían un pie de igualdad con los dioses masculinos son relegadas, desplazadas, y el dios empieza a absorber las funciones de la diosa y la mujer es relegada. Entonces, el patriarcado entonces esto lo digo porque imagínense desde cuándo estamos viviendo bajo el patriarcado, desde antes de Cristo. ¿Y qué sucede? Que lo tenemos tan interiorizado que lo vemos normal, lo vemos natural y muchas veces como un mandato divino. Y hemos perdido de vista que es una manera que tenemos de de organizarnos como sociedad, como comunidad, pero hay muchas maneras, no hay una. Y dentro del patriarcado, pues es una organización sumamente violenta y ya hemos interiorizado tanto la violencia que ni los hombres ni las mujeres nos damos cuenta cuando estamos en una situación de violencia. Simplemente cuando el marido le dice a la mujer, no, ese vestido no se te ve bien, cámbiate. Te lo digo por tu bien. Ahí ya está siendo violento y nosotros qué decimos, sí es cierto, tiene razón, mira cómo me quiere, me voy a cambiar. Entonces, ya no distinguimos, ya no somos capaces de distinguir las situaciones de violencia y uno de los primeros puntos o de las primeras metas de este colectivo de hombres en Colombia fue precisamente identificar las situaciones de violencia y lo hicieron a través de prácticas pedagógicas, de ejercicios, incluso, bueno, esa fue como un aspecto. El otro aspecto fue que generalmente en nuestra cultura occidental, el cuerpo siempre lo concebimos como inferior, inferior al alma, inferior a la inteligencia, y es como si viviéramos con miedo por el cuerpo. Este, si salimos a la calle, que no se me note mucho, no sé, traigo el escote muy bajo, o los hombres, por ejemplo, eh, simple y sencillamente experimentar el propio cuerpo, autotocarnos. Eso se ve como, em, la religión lo ve como pecaminoso, los hombres lo verán, ay, no seas oye, qué feminito, qué femenino te estás viendo, qué rarito te estás viendo, si se hacen las exploraciones del cuerpo. Entonces, este colectivo empezó a hacer prácticas, empezó a tener terapias desde simplemente detectar. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes tienen un dolor emocional, logramos detectar en qué parte del cuerpo se refleja ese dolor. Como que se nos olvida el cuerpo, pero el cuerpo avisa de que si, no sé, por ejemplo, en mi caso,
cada vez que estoy nerviosa, inmediatamente yo siento como un agujero en medio del estómago. Pero yo no le ponía atención al agujero, yo estaba concentrada en el problema. Y en el momento en que yo centré mi atención en el malestar estomacal, me empecé a ser más consciente de mi cuerpo. Pero el cuerpo siempre lo tenemos relegado y dentro del patriarcado decimos, no, es que eso es de mujeres. No, pues es que a la mujer es la que le gusta salir con la pestaña rizada, a cada rato se andan cogiendo el pelo o la cara, eso no es de hombres. Entonces el colectivo lo que trató de hacer fue también concientizar a los hombres de su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque al sentir el cuerpo, somos conscientes que los demás también son cuerpos, no solamente almas y, y razón. Entonces, si lastimamos, si yo soy consciente de mi cuerpo, ya sea a través del placer o a través del dolor, voy a entender que los otros tienen un cuerpo y que los otros cuerpos se tienen que respetar. Pero si yo no respeto mi cuerpo, si ni siquiera le hago caso, es muy fácil dañar a los demás físicamente y eso pues obviamente ya constituye una violencia. Y esa fue otra línea dentro de este colectivo que se implementó para ir concientizando a los hombres de los efectos negativos del patriarcado. Otra fue ser más expresivos. Tuvieron terapias donde pudieran ellos dar a conocer sus emociones, sus sentimientos, si se querían soltar la carcajada, hacerlo libremente entre ellos, llorar, quejarse, porque se dice los hombres no lloran, o los hombres son racionales y no son unos histéricos, histéricas las mujeres que lloran por todo, que por todo gritan. Entonces, en este sentido, el patriarcado también ha sido muy negativo para los hombres porque contienen todas las emociones y llega un momento en que explotan las emociones, en que tienen que salir y cuando las tenemos tanto tiempo contenidas, pues salen de manera violenta. Entonces ellos empezaron a tener terapias y prácticas donde pudieran liberar todas estas emociones. Y también otras terapias que venían a través del arte, ser capaces de apreciar la belleza a través del arte, a través del paisaje, cosa que generalmente los hombres no hacen, porque es un imperativo del patriarcado. No, el hombre trabaja, el hombre tiene que producir, el hombre ponle tú una máquina, ponle una computadora, pero no lo lleves a ver florecitas o a oír el canto de los pájaros o a hacer meditación en las mañanas o a disfrutar un amanecer, porque eso es de mujeres. Entonces, este colectivo empezó a experimentar con el arte y con las emociones estéticas. Y fíjese que yo tengo una anécdota que se me quedó grabadísima. Hace un año yo daba clases de español en West Point. Entonces, pues mis compañeros, muchos de ellos eran oficiales, obviamente. Entonces, yo me acuerdo que estaba platicando con un oficial y le mostré una fotografía y le dije: "Mira nada más qué bonita, ¿qué le parece?". Se puso nervioso, no sé, no sé. Y yo: "¿Cómo no sabe? ¿Se le hace bonito o se le hace feo?". "No, es que no sé, eso no me interesa". Entonces, ahí fue cuando yo no había, ¿cómo diré? Yo no había reflexionado sobre si mis compañeros oficiales eran capaces de apreciar una buena fotografía, una obra de arte. Entonces, pero se puso muy nervioso, como me dio la impresión casi como que lo estaba feminizando. Él en el momento ni siquiera la quiso ver. Entonces, todos tenemos emociones estéticas, es decir, a todos nos gusta algo y todos queremos decir: "Ah, eso está bonito, está bonito", eso ver o ganar algo, sino simplemente, bueno, yo creo que a ganar, expresar esa parte de nosotros que es más artística. Y el arte también, el artista no es solamente el que crea la obra, sino también el que es capaz de admirarla. Entonces, y luego recuerdo a otro estudiante, porque las únicas exposiciones que se hacían, pues, eran de aviones, de tanques de guerra. Entonces, ahí sí, los cadetes y los oficiales estaban emocionadísimos. Y me acuerdo que nos obligaron a subirnos a un tanque de guerra
Y el cadete dice, miren este tanque de guerra es capaz de matar de un solo, no, de un solo cañonazo 500 personas. Pero él estaba emocionadísimo. Entonces hay que ver cómo el patriarcado eh, vuelve violento a los hombres, a unos más y a otros menos, porque depende de los ámbitos en el que se estén desarrollando. Obviamente en el ejército, pues los ejércitos son máquinas de matar, pero el patriarcado va inculcando esta idea. Eres violento, eres todo un hombre, sabes manejar estas armas. Entonces nuestras sociedades se han vuelto sumamente violentas. Y el colectivo estuvo trabajando con todos estos aspectos hasta que llegaba un momento, porque el concepto fundamental era el patriarcado, hasta que dijeron, bueno, nosotros no nos mantenemos hablando del patriarcado y de alguna manera lo estamos como reforzando. Y el autor llega a una conclusión muy importante, es necesario hacer la crítica al patriarcado porque tenemos que construir sociedades más igualitarias, equitativas para eliminar la violencia y tener relaciones entre unos y otros, pues más sanas y más felices. Dice, no basta con criticar al patriarcado porque le estamos dando todo el protagonismo. Junto con la crítica hay que crear modelos, porque no puedes quitar un modelo, una manera de ser establecida, en este caso por el patriarcado, y quedarte como en el vacío. Bueno, ya me dijeron que yo no debo ser violento, que debo ser pacífico, que debo expresar mis emociones, pero ¿cuál es el modelo de la nueva masculinidad? Recuerden que la masculinidad es un concepto ligado a la identidad, es decir, ya estoy negando todo lo del patriarcado, entonces ya pierdo esa identidad, pero tengo que tener otra. Y en la segunda etapa del colectivo se centraron en eso, en ir construyendo otra manera de ser hombre, de tener otra identidad masculina. Y en esto fue de gran importancia porque al colectivo no fueron simplemente los hombres, vamos a decir, heterosexuales, sino que al colectivo se fueron uniendo poco a poco grupos de hombres homosexuales y transexuales y mujeres. Es decir, el colectivo ha ido trabajando de la mano con las mujeres y el mismo colectivo acepta que a raíz de los movimientos feministas que surgen en Latinoamérica, así como de manera un poco, cuando inician en los 60, se van reforzando en los 70 y conforme van pasando los años, pues estos movimientos se han hecho más visibles, más fuertes, más críticos, y es cuando algunos hombres, uno de la academia y otro de un barrio clase media baja de un psicólogo que trabajaba más de cerca con barrios violentos en Colombia, se empiezan a preguntar, ¿qué es esto del feminismo? Y es cuando, y precisamente gracias al feminismo es que ellos llegan a darse cuenta que el patriarcado, qué es el patriarcado, cómo ha afectado sus vidas y cómo pueden construir otra manera de ser hombres, de ser masculinos, gracias a estos grupos que dentro del modelo patriarcal heterosexual son considerados las mujeres, pues ya sabemos, ¿verdad? De categoría inferior y siempre como menores de edad, que necesitamos aunque la mujer trabaje, aunque la mujer este, tenga la posibilidad de ser independiente, siempre va a ser considerada como menor de edad. Y los grupos de homosexuales y transexuales, simplemente eso se les niega la humanidad. Simplemente lo vemos, bueno, algunas personas, algunos machos y mujeres también como son aberraciones de la naturaleza. Es que, no, es que Dios dijo que hombre y mujer. O sea, ¿cómo se les ocurre? El transgredir la identidad sexual y el género. Entonces estos grupos, este colectivo poco a poco se fue abriendo y fue aceptando todos estos grupos que tradicionalmente la matriz patriarcal rechaza. Y esto fue de gran utilidad porque se dieron cuenta que aparte de criticar el patriarcado, era necesario construir otros modelos de masculinidad junto con los grupos rechazados. Y
Y bueno, esto sería como a grandes rasgos lo que plantea el libro. Y, y otra parte que me pareció muy interesante, el autor señala como que a partir de los 70, cuando el feminismo empieza a tener más auge, surgen como los hombres, en general en toda Latinoamérica, tienen como, él detecta tres maneras de reaccionar frente a los movimientos feministas. Y el primero están los hombres que se autodenominan machos, que se sienten agredidos, no entienden nada del feminismo, no están dispuestos a dialogar con el feminismo, no están dispuestos a cuestionarse lo que es ser masculino, lo que es hombre. Incluso han formado asociaciones a nivel país o a nivel ciudad y a nivel continente. Y uno de sus lemas es así como en la revolución o con el marxismo y luego con la revolución rusa, decían, proletarios del mundo, uníos, uníos. Estos dicen, machistas del mundo, uníos. Entonces, y aquí establece que una de las maneras o estos grupos han sido mucho más visibles. Vean ustedes cómo nos afecta en lo cotidiano el patriarcado y el machismo. Estos grupos han sido más visibles en las cortes, en los juzgados de lo familiar. No sé, y se ha hecho más evidente en los juicios de, por los hijos, por la custodia de los hijos. Yo recuerdo, y no sé si esa sea su experiencia, pero yo recuerdo cuando yo era niña y cuando era adolescente y joven, o sea, cuando iba a la universidad, las parejas se divorciaban y lo que menos querían los hombres era tener a los hijos. Se los dejaban a las mujeres y si a la madre le iba bien, pues recibía ahí una pensión, el padre de repente iba a visitar a los hijos, pero era una figura ausente una vez que estaban divorciados o simplemente los abandonaban y se iban. Se finiquitaba el divorcio y bye bye, si te vi no te conozco. Y ahora ha ido incrementando el número de peleas legales por la custodia de los hijos. Los hombres cada vez más piden tener la custodia total de los hijos y no solamente porque de esta manera se ahorrarían la pensión alimenticia, sino que es una manera de demostrar el poder que se tiene sobre la mujer. O sea, tengo tanto poder que hasta tus hijos te voy a quitar. Y ahora el número de casos de pleitos por la custodia de los niños entre la madre y el padre es que ha aumentado muchísimo en nuestros países. Entonces, el autor supone que esta puede ser una reacción frente al feminismo, como decir, bueno, quieres ser independiente, quieres ser esto, quieres ser igual que yo, entonces vamos a pelearnos a los hijos, porque entonces, si a mí no me corresponden, tampoco a ti, por naturaleza. Entonces, se empiezan todos estos pleitos y esto también lo vemos en Latinoamérica, desgraciadamente. No sé aquí en Estados Unidos, pero el caso de los feminicidios. Se mata a las mujeres, ¿por qué? Pues porque son mujeres, porque el cuerpo de las mujeres no vale. No, o sea, si el hombre macho no es capaz de reconocer su cuerpo, de sentir dolor, de experimentar con su cuerpo, de sentir placer autoplacer con su cuerpo, mucho menos va a respetar el cuerpo de otros, ya sean hombres o mujeres. Entonces, esta sería como este grupo de hombres que cuando se organizan lo hacen en Latinoamérica, por lo menos a través de las cortes, de lo familiar, a través de los pleitos por custodia. Y luego viene otro grupo de hombres que él llama grupos como más espirituales, más, más que tienden más a una psicología que se inicia una psicología junguiana, o sea, de Carl Jung, que fue un discípulo de Freud, y que ellos lo que hacen es como interiorizarse, tratar de descubrir, bueno, Carl Jung fue un filósofo, fue un psicólogo y fue un seguidor hasta cierto, fue alumno directo de Freud, y Carl Jung dice que todos tenemos una parte femenina y una parte masculina y que debemos cultivar estas dos partes. Entonces, dentro de estos colectivos que son más tendientes hacia lo espiritual,
ellos lo que hacen es tratar de descubrir su parte femenina y de explorarla y de expresarla, pero se queda a nivel individual. Es decir, no salen a la vida pública, no cuestionan públicamente ni el patriarcado ni las relaciones de género, sino que es un cambio personal, individual y punto. Y luego está el grupo que él estudió, el grupo de hombres de nuevas masculinidades en Colombia, y estos grupos, este es un grupo que hace una crítica directa al patriarcado, que ha propuesto en congresos, es decir, que se ha vuelto público y que va de la mano con las feministas, que van a las marchas con las feministas, que apoyan a las feministas, sacan revistas donde plantean, por ejemplo, sus hallazgos a través de las terapias que han tomado, y que están conscientes que la estructura de nuestras sociedades debe cambiar. Vamos a decir que son revolucionarios y salen a la lucha así abiertamente, o sea, son visibles, no se quedan como el grupo más espiritual en lo íntimo, no, sino que pretenden un cambio dentro de la sociedad. Y el autor nos dice que estos grupos revolucionarios que inciden en la vida pública y que muchos de ellos han tratado de modificar, no sé, reglamentos, es decir, incidir también a nivel legal y a nivel laboral, que la mujer gane lo mismo que el hombre, que tengan los mismos derechos laborales, que a la mujer, por ejemplo, en la época del embarazo y después del embarazo no pierda su sueldo, no pierda el trabajo, es decir, que haya una equidad en todos los ámbitos de la vida. Son estos grupos y generalmente son grupos de clase media, media y clase media baja. Muchos de ellos, según el estudio que hizo este autor en diferentes países de Latinoamérica, que fue México, Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil, estos grupos muchos de ellos son obreros y también profesionistas, pero son clase media, media, bueno, más bien clase media baja y clase baja, y la mayoría o si no, han tenido contacto con las ideas de izquierda y si no las han tenido, las adquieren a través de sus dirigentes dentro del colectivo. Y dentro de estos colectivos revolucionarios que intentan incidir en la vida pública para que de veras cambie las relaciones violentas, injustas entre hombres y mujeres y en general entre todos los miembros de la sociedad, él nos dice que, como dije anteriormente, la mayoría son de izquierda, han estado en contacto con estas ideas y, y es a partir de este marco conceptual como se lanzan a la lucha. Y ellos han aceptado, que eso me parece importante, que ellos no hubieran podido llegar a este conocimiento o a estas nuevas posibilidades de cambio sin las mujeres. Lo hicieron a partir cuando descubren el feminismo, cuando ven a las mujeres salir a las calles, cuando las ven protestar, no importa qué grupo de feministas sea. Entonces, cuando ellos empezaron a cuestionar, bueno, ¿y estas mujeres qué quieren? ¿Por qué no están contentas? Entonces, empiezan a cuestionar ellos mismos el papel que tienen dentro de la familia, el trabajo, las áreas de diversión. Y entonces que estos hombres acepten esto, que llegan a este conocimiento, a estas nuevas prácticas gracias a las mujeres y las han acompañado en todo este proceso de cambio de las mujeres. Y por último, no sé si haya, por último, también el autor plantea que me parece muy importante, así como hay 3 maneras de los hombres de enfrentar el feminismo y de enfrentar las relaciones violentas, unos aceptándolos, unos quedándose en el reducto privado y otros haciéndolo público. Él plantea que no por el hecho de ser mujer necesariamente se sea feminista. Y otra experiencia, y esto lo que él menciona, yo lo relaciono y vamos con mi experiencia propia, porque leer es muy importante, pero hay que tratar de aplicarlo a nuestra vida para ver si se refleja, porque de esa manera vamos a ser más conscientes y vamos a poder cambiar ciertos aspectos de nuestra vida
que nos afectan, que nos interesan, pero la lectura siempre sería como el farito. Entonces yo agarro mi lectura, que es una lucecita, leí esto, lo voy a enfocar a este aspecto de mi vida. Por ejemplo, en los trabajos donde yo he estado, pues obviamente hay hombres y mujeres. Y muchas de las mujeres se dicen feministas y pero actúan como si fueran un hombre heterosexual, racista y clasista. Es decir, nosotros las mujeres a la hora de incorporarnos a diferentes ambientes que tradicionalmente no nos correspondían, porque nuestro lugar típico por costumbre era el hogar, pero ya cuando nos incorporamos al mundo laboral, al mundo del arte, al mundo, no sé, de la intelectualidad, hay que tener cuidado de no asumir las conductas patriarcales, porque una mujer también puede ser patriarcal, es decir, ejercer violencia contra otras mujeres, ejercer violencia contra hombres, ser racista, ser excluyente, ser homofóbica, porque la homofobia es una característica propia del patriarcado. El patriarcado es excluyente contra ciertos grupos raciales. Es excluyente, es homofóbico, es excluyente, por ejemplo, con ciertos grupos económicos que no han logrado alcanzar cierto estándar. Las mujeres también nos podemos volver muy patriarcales. Entonces hay que no basta con decir, sí, yo soy feminista porque yo voy a trabajar, porque yo estoy a favor de los derechos de la mujer, sino que hay que crear toda una ética distinta a la del patriarcado para relacionarnos con nosotras mismas y con las otras mujeres y con los otros hombres. Entonces, hay que tener eso en cuenta. No es como automático. Eres hombre, eres machista. Eres mujer, eres feminista. No, no. Hay hombres que han entendido el feminismo y se han unido a las luchas de las feministas y ya están tratando de cambiar las conductas. Y hay mujeres que son más patriarcales, no sé, que hasta el mismo Trump, ¿verdad? Entonces, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Ahora, ¿cómo vamos enfocando el farito de la lectura? Un ejemplo típico del patriarcado y sus efectos nefastos, la guerra de Ucrania. Vemos dos machos, Biden y Putin, tratando de demostrar quién es el más fuerte, quién es el más violento, quién es el que lanza. O sea, esta es una guerra, si lo ponemos en términos de géneros y en términos del patriarcado, es una guerra de machos para demostrar quién es el más poderoso. Y en medio, quedamos los que no importamos, que somos los ciudadanos. Entonces, vean ustedes cómo el patriarcado se refleja en diferentes niveles. Y ahora sí, ya para terminar, dijimos que el patriarcado establece jerarquías dentro de los mismos hombres. Entonces, a la hora de analizar el patriarcado, no solamente es un concepto transeccional. ¿Qué significa esto? Que a la hora de analizar el patriarcado no basta la sexualidad o lo que entendemos por género, hombres y mujeres, no. También entran conceptos de clase social, porque para un hombre de la clase alta no es lo mismo una mujer de su grupo que una mujer indígena. O sea, la mujer de su grupo vale menos que él, pero la mujer indígena, pues ya, casi, casi es inexistente. Entonces, en todos estos conceptos entra la clase, entra lo que entenderíamos por la raza, porque hay que decirlo también, la raza es un concepto construido. O sea, la naturaleza no dijo, hay la raza blanca, la raza amarilla, la raza negra y la raza mestiza. No. O sea, nosotros mismos hemos dividido la humanidad. Entonces, este criterio también entra en el patriarcado. Entonces, es la raza, la clase social y la parte del género, ¿verdad? Y el sexo. O sea, nosotros decimos que una mujer es mujer cuando nace por los genitales y el hombre lo mismo. Entonces, pero son divisiones que nosotros hemos hecho. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay casos de niños que son hermafroditas, que nacen con los dos, con los dos tipos de genitales. ¿Qué pasa ahí? O sea, simple y sencillamente dicen, no, pues hazlo hombre o hazlo mujer. Y ahí se comete una violencia también. Entonces,
Son todos estos criterios humanos históricos que intervienen, que cruzan la idea del patriarcado. Y el patriarcado también, como dijimos, establece estándares, cómo debe ser el hombre, cómo debe de ser la mujer, cómo se deben de comportar, y estos van a ir variando, no de manera radical, pero sí de acuerdo a cada sociedad y cada momento histórico. Y les pongo un ejemplo. En la antigua Grecia, la homosexualidad entre hombres estaba permitida, pero no en todos los ámbitos. Y entonces, si un hombre sentía atracción sexual por otro hombre, le decía su amigo, no era su amante, no era su esposo, no era su novio, era su amigo. Y estaba permitido que entre ellos tuvieran contacto físico. Pero saliendo de ese ámbito, esos 2 hombres eran masculinos, porque podían estar casados y tener, su negocio, ser, no sé, granjeros, navegantes, incluso guerreros, pero había un área en donde se permitía la homosexualidad y no era mal vista, siempre y cuando esa homosexualidad quedara recluida a la relación entre generalmente era un hombre mayor con un joven, y el joven generalmente era un esclavo. Pero vean ustedes, aquí ya vienen las relaciones de poder. El anciano o el adulto mayor con un esclavo joven. Pero por otro lado tenía su vida pública y ahí sí tenía que cumplir con los criterios del patriarcado, que era ser, bueno, en aquel caso griego, pertenecer a una ciudad griega, hablar griego, participar en la vida pública de la ciudad, que por cierto, ni los esclavos, ni los niños, ni las mujeres, ni los extranjeros podían participar en la vida pública de la ciudad, tener cierto capital, porque si un campesino o un navegante no alcanzaba la cuota, entonces no era no era, perdía ciertos derechos. Entonces, vean ustedes cómo las relaciones van cambiando, pero la base es la misma. Entonces, ahora el patriarcado que vivimos ahora es mucho más excluyente porque es simplemente este modelito para el hombre blanco o incluso en Latinoamérica, aunque digamos que no somos bastante racistas. Entonces, el modelo sigue siendo para el hombre blanco o el modelo norteamericano o el europeo, eh, pues con una buena cuenta de banco, heterosexual, jefe de familia. Ah, y con la posibilidad de participar en la vida pública si quiere, ¿verdad? Entonces, ese sería y todos los demás hombres que no cumplen con este patrón, no sucede como en Grecia, que la homosexualidad, bueno, sí, pero escondiditas. O sea, tienes tu espacio propio y no va a ser mal visto. Pero ahora simple y sencillamente se niegan todos los demás grupos, se excluyen totalmente. Y entonces nuestras sociedades yo creo que se han vuelto mucho, mucho, mucho más violentas y excluyentes, pero yo creo que no es una utopía, no es un sueño tratar de cambiarlas. En- y, y siempre hay dos vías, la vía individual, nosotros como mujeres detectar esas violencias, hacerlas resaltar, y en la vida más pública, por ejemplo, en el ambiente de trabajo, etcétera. O sea, hay que combinar como las dos partes de nuestra vida, lo público y lo privado, que también las feministas, y esto me parece muy importante, han cuestionado. Para ellos, para unos grupos, todo es público. ¿Por qué? Porque en el interior de mi casa, tranquilamente, cuando veo una novela o cuando estoy leyendo, ¿cómo está lo público en mi casa? Está a través del sistema legal, está a través de los patrones de conducta que yo repito y que no me doy cuenta que se adscriben únicamente a las mujeres. Entonces, esto también de lo público y de lo privado también tiene o sea, también es una construcción, también es social, también es histórico. Y es tan histórico que, por ejemplo, vuelvo a la antigua Grecia. En la antigua Grecia no existía la idea de lo privado, todo era público.
Y esta idea de lo privado se empieza a desarrollar de manera más contundente con el cristianismo, pero, bueno, con la cultura judeocristiana. Pero antes todo era público. El héroe griego podía llorar a grito pelado si perdía una batalla. E incluso, y no había ningún problema porque no existía esta idea del yo interior, todo era público. Pero vean ustedes cómo los conceptos van cambiando, pero la base siempre es la misma, y es la misma que en la Ilíada se nos narra la guerra entre troyanos y griegos, por una mujer, y la mujer ni interviene en la guerra, simplemente está ahí como por Helena, como figura decorativa. Ahora nos vamos a pelear por esta mujer. Pero, vean cómo el patriarcado, pues, ha existido desde hace milenios de años, pero antes no era así, según algunos antropólogos, historiadores y etnólogos. Y aquí termino esperando sus comentarios. Gracias, Rosario. Gracias, muy interesante.